buenas amigos, reciban un caluroso saludo y un fuerte abrazo desde aquí, desde la República Dominicana. Por aquí les saluda el profe Carlos, para así estar continuando con estas clases de ecuaciones diferenciales. Si algunos son nuevos por aquí, ya esta es la clase número 6 de ecuaciones diferenciales. Y en esta ocasión vamos a estar aprendiendo lo que son ecuaciones diferenciales exactas. Nos toca aprender en esta ocasión lo que son ecuaciones diferenciales exactas, tanto a reconocerla como a resolverla. Como ya le dije, si usted es nuevo y no ha visto las clases anteriores, se la voy a dejar por aquí arriba en las tarjetas y también abajo en la descripción, para que vaya a ver esas clases. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial que tenemos aquí en pantalla y la vamos a resolver como de ecuación diferencial exacta. Para resolver una ecuación diferencial por el método de ecuación diferencial exacta, lo primero que hay que hacer es distinguir si realmente es una ecuación diferencial exacta. Para que una ecuación diferencial sea exacta, debe cumplir ciertos requisitos. El primer requisito que debe cumplir para que la ecuación diferencial sea exacta es que debe estar escrita de esta manera: m de x más n de y igual a 0. Esta m representa una función de x y de y. Como lo vemos aquí, tenemos 5x más 4y por dx. Ese sería m de x. Más, que aquí podría también haber un signo menos. Puede ser más o menos, no importa. Esta n representa esta función de x y de y con el diferencial de y, como vemos aquí. Y todo eso debe estar igualado a 0. Ya vemos que nuestra ecuación diferencial cumple con esta primera característica. Ya está escrita de esta forma. M de x más n de y igual a 0. La tenemos escrita de esta forma. Esto sería m y esto sería n. Ahora, no solamente por eso, ya podemos decir que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta, porque aún hay una prueba más que esta ecuación diferencial debe pasar para que realmente sea una ecuación diferencial exacta. La prueba que debe pasar es que m, o sea, la derivada parcial de m con respecto a y, debe ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Esta función de este lado debemos derivarla con respecto a y, y esta función de este lado debemos derivarla con respecto a x. Y para que la ecuación diferencial sea exacta, ambas derivadas deben ser iguales. Entonces vamos a iniciar derivando a m, que es esta función que tenemos aquí. La vamos a derivar con respecto a y. Entonces, m de y, o sea, la derivada parcial de m con respecto a y, este término, 5x, recuerde que vamos a derivar con respecto a y. Todo lo que no sea y es constante. Entonces, este término es constante, porque no tiene y, tiene x. Entonces, en una derivada, la derivada de una constante es 0. Entonces, este término se elimina y nos queda la derivada de 4y. La derivada de 4y es 4. O sea que la derivada parcial de m con respecto a y nos da 4.
Ahora vamos a calcular la derivada parcial de n, que es esta función que tenemos aquí, ahora con respecto a x. La derivada parcial de n con respecto a x, recuerde que ahora estamos derivando con respecto a x. Todo lo que no sea x va a ser constante. Entonces, derivamos este primer término que tiene a x, la derivada de 4x es 4, menos la derivada de 8y, pero 8y es constante porque estamos derivando con respecto a x. Entonces, este término es 0, se cancela. Y como vemos, ambas derivadas parciales, tanto la derivada parcial de m como la derivada parcial de n, son 4, o sea que tienen la misma derivada. Entonces, ya esta ecuación diferencial podemos decir con toda seguridad que es una ecuación diferencial exacta. Ahora, para resolverla, como vemos aquí, tenemos el diferencial de x y tenemos el diferencial de y, lo que nos indica que estas son las derivadas de una función de dos variables, porque tenemos dos diferenciales. Entonces podemos tomar cualquiera de las dos, no pueden ser las dos, debe ser una. Siempre se recomienda tomar la función que nos parezca más fácil, pero en este caso las dos funciones, tanto m, que es esto que tenemos aquí, como n, que es esto que tenemos aquí, ambas son funciones similares, que las dos son fáciles de integrar, porque ambas prácticamente son iguales. Podemos tomar cualquiera. Y la que tomemos debemos integrarla. Vamos a tomar para este caso este lado, esta que tenemos aquí, y la vamos a integrar. De esta manera. La integral de esta función con el diferencial de x. O sea que vamos a integrar con respecto a x. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos la integral de una suma o de una resta, lo que se hace es integrar cada uno de los términos de manera individual. Entonces, integramos 5x e integramos a 4y, cada uno con su diferencial de x. Entonces, nos quedaría de esta forma. La integral de 5x con su diferencial de x, que sería la integral de este término, más la integral de 4y con su diferencial de x. Recuerde que vamos a integrar con respecto a x, porque ese es el diferencial que tenemos, que ya eso en un video anterior lo expliqué, que este diferencial lo que sirve es para indicar con respecto a qué variable vamos a integrar. Entonces, este 5, que es constante, lo podemos sacar de la integral, porque recuerde que en una integral las constantes se pueden sacar de la integral, integramos la función. En esta integral, este 4y es constante, porque vamos a integrar con respecto a x. O sea que todo lo que no es x es constante. Entonces 4y es constante y también puede salir de la integral. Entonces nos quedaría de esta forma. 5, que es esta constante, sale de la integral por la integral de x diferencial de x. Más 4y, que es este que tenemos aquí, que es constante, lo sacamos fuera de la integral. Y eso por la integral del diferencial de x. Estas son dos integrales sencillas. Esta integral, recuerde que para integrar lo que se hace es que se le suma 1 al exponente de la función y se divide entre esa misma suma. Aquí la x está elevada al exponente 1. Aunque no se le ve exponente, tiene un 1. 1 más 1 sobre 1 más 1. Y aquí la integral del diferencial de x es x. De esta manera. Y agregamos una constante de integración, pero no podemos agregar la constante de integración más c porque recuerde que estamos integrando con respecto a x, pero hay otra variable y. Entonces la constante la llamamos g de y, como una función g de y. Esa sería la constante de integración. ¿Por qué? Porque tenemos dos variables. Y la otra variable la tomamos como constante, pero como es una función, agregamos g de y como constante de integración.
Continuamos. Vamos a ir simplificando esta parte. Aquí, simplificando esto, x a la 1 más 1 sería x al cuadrado sobre 2. De esta manera. Y esta sería la función f de x, y. Porque estas son las dos derivadas de una función de dos variables. Entonces, esta integral sería la función f de x, y, que la vamos a copiar por allí. Aquí la tenemos. F de x, y es igual a 5x al cuadrado sobre 2 más 4xy más g de y. Ahora nuestro objetivo debe ser encontrar el valor de g de y, porque esta es una función de dos variables, de x y de y. Entonces debemos encontrar qué función es g de y. Entonces para ello lo que hacemos es que esta parte, que fue la que integramos, o sea, fue la integral que encontramos de este lado, entonces esta parte la vamos a derivar. Derivamos esto y nos queda de esta manera. La derivada con respecto a y, aquí vamos a derivar esto, pero lo vamos a hacer con respecto a y. No va a ser con respecto a x, sino que debemos derivarla con respecto a y. Entonces la derivada con respecto a y, esto que no tiene a y, recuerde que la derivada de una constante es 0. Entonces este término es constante y su derivada es 0. La derivada de este término, como estamos derivando con respecto a y, 4x es constante por la derivada de y, pero la derivada de y es 1. Entonces nos queda simplemente 4x. Y la derivada de g de y la representamos como g' de y. De esa manera. Y como esto es la derivada con respecto a y, entonces esto lo podemos igualar con esto que tenemos aquí, que también es una derivada con respecto a y, porque aquí tenemos el diferencial de y. Esta parte que no lo habíamos utilizado, lo vamos a igualar con esto que tenemos aquí. De esta manera. 4x más g' de y, que es esta parte, igual a 4x menos 8y, que es esta parte que tenemos aquí. Y aquí vemos que podemos utilizar la propiedad cancelativa de la igualdad. Cuando tenemos el mismo término de ambos lados haciendo la misma operación, en este caso 4x está de este lado positivo y está de este lado positivo, entonces podemos cancelar esos términos. De esta manera. Eso siempre debe pasar en una ecuación diferencial exacta. Si usted hizo el procedimiento bien, siempre aquí va a poder cancelar los términos que tienen x, porque la función debe quedarle solamente en función de y. Si le queda alguna x aquí, entonces usted debe revisar el proceso porque algo hizo mal, porque aquí siempre los términos que tienen x deben anularse. Entonces, anulando 4x de ambos lados, nos quedaría de esta manera, que g' de y es igual a menos 8y. Ahora lo que estamos buscando es la función g de y. Entonces, para encontrar a g de y, como aquí tenemos g' de y, esta es una derivada, la inversa de la derivada es la integral. Entonces, lo que hacemos para encontrar a g de y, integramos de ambos lados. De esta manera, integramos a g' de y igual a la integral de menos 8y. Continuamos. Ahora, integramos cada uno de estos dos componentes. La integral de este lado sería g de y, porque la derivada se cancela con la integral, porque son operaciones inversas. Y este menos 8, que es constante, lo podemos sacar de la integral e integrar simplemente a y. De esta manera. Nos queda que g de y es igual a menos 8 por la integral de y. Y ya sabemos que la integral de y es y a la 1 más 1 sobre 1 más 1, que sería y a la 2 sobre 2. Ahora aquí podemos simplificar este 8 con este 2.
mitad de 8 es 4, mitad de 2 es 1. Simplificamos el 8 con el 2 y nos queda que g de y es igual a menos 4y al cuadrado. Y este valor de g de y sería la función que estábamos buscando. Este sería el g de y. Entonces, f de x, y nos quedaría de esta manera. F de x, y igual a 5x al cuadrado sobre 2 más 4xy. Y aquí, en lugar de g de y, escribimos menos 4y al cuadrado, que fue la función que encontramos como g de y. Continuamos. Ahora, para dar la solución general de esta ecuación diferencial, la fórmula de la ecuación diferencial exacta nos dice que la solución general de una ecuación diferencial exacta es esto que tenemos aquí. F de x, y igual a una constante c. Pero vemos que f de x, y es igual a esto que tenemos aquí. Entonces la solución general nos quedaría de esta manera. F de x, y, que es esto que tenemos aquí, y como nos dice la fórmula, que es igual a una constante c, entonces lo igualamos a una constante c. Y esta sería la solución general de esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial exacta. Eso lo pudimos comprobar. Recuerde, siempre que usted vea una ecuación diferencial y la vea de esta forma, lo que hace es que deriva este lado que tiene el diferencial de x, debe derivarlo con respecto a y. Y este lado que tiene el diferencial de y, debe derivarlo con respecto a x. Y si ambas derivadas parciales le da lo mismo, entonces es una ecuación diferencial exacta. Y ya le explicamos el procedimiento, cómo se resuelve una ecuación diferencial exacta. Entonces, amigos, espero que esta clase le haya servido y que le haya traído un nuevo aprendizaje. Recuerde que estamos casi a diario dando estas clases simplemente con el propósito de que nuestro conocimiento pueda ser expandido por todas partes. No buscamos lucrarnos con esto, sino que usted pueda aprender de las ecuaciones diferenciales. Entonces, amigos, por aquí se despide el profe Carlos. Será hasta la próxima clase, donde estaremos con otro ejercicio. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien.